Está bien, ¿no? Vale, vale. Bueno, pues es un privilegio para nosotros. ¿Se escucha bien? Sí, vale. Es un privilegio para nosotros, para mi familia, para mí, pues terminar el año en esta congregación. El Señor lo ha dispuesto así y la verdad que es un gozo estar entre vosotros, entre tantos hermanos de buena fe, ¿no? Aquí en Argentina. Bueno, pues vamos a comenzar este año y al comienzo de un año todo el mundo pues se hace preguntas, ¿no? Se propone cosas nuevas. Realmente hemos terminado un año, hemos dejado un año atrás y todo el mundo se propone cosas, ¿no? Dice que este año pues no voy a hacer esto, voy a hacer aquello, incluso hace cosas para que el año le vaya mejor, ¿verdad? Pero también teniendo la realidad en su vida de que el año no ha ido totalmente conforme a la voluntad de Dios en su vida, conforme él ha querido, ¿no? Ha habido guerras, ha habido dificultades económicas, ha habido tensiones, ¿verdad? Ha habido pruebas en el pueblo cristiano, ha habido cosas en las que ha habido en las personas han tenido una frustración, ¿no? Pero han seguido hacia adelante, han seguido hacia adelante. Y yo creo que el salmo que vamos a compartir esta mañana, el Salmo 2, pues tiene algo que ver con todo esto, ¿no? Es un salmo que nos anuncia el regreso del Señor Jesucristo, ¿no? Profetiza el reino venidero del Señor. Y por lo general las personas en este nuevo año quieren tener un nuevo comienzo, ¿no? Quieren tener unas nuevas posibilidades, nuevas ideas para comenzar el nuevo año. Y el pueblo de Dios ha celebrado, como vemos aquí está presente, celebramos el nacimiento del Hijo de Dios, celebramos la Navidad y anticipamos su reinado completo y soberano mediante ese salmo. Ese salmo nos recuerda que más que una simple oportunidad de renovación, la venida del Señor Jesucristo promete una vida transformada y renovada en su presencia. Mientras reflexionamos sobre el nacimiento del Señor Jesús, estas Navidades, ahora nos preparamos para comenzar un año, para comenzar todos los 365 días que van a venir en nosotros, ¿no? Todo este tiempo que van a venir con dificultades, con pruebas, todo este tiempo que el Señor tiene dispuesto para nosotros. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que utilice estas palabras para consolarnos, para edificarnos y para darnos una dirección en este año. Vamos a orar. Señor, te pedimos que seas glorificado en nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a seguir hacia adelante, a caminar este nuevo año y a saber que tu presencia, tu palabra, tu sabiduría nunca nos deja, siempre está con nosotros, Señor. Siempre lo tenemos presente a la hora de enfrentar cualquier problema, cualquier prueba, cualquier propósito que tenemos delante de nosotros. Señor, pon en nosotros el sentir de crecer en ti, el sentir de poder escuchar tu voz, leer tu palabra y meditar en ti a lo largo de este año. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, vamos a leer el Salmo 2. Dice así el Salmo 2. Se titula en la Biblia Reina Valera 60, El reino del ungido de Jehová. Y dice así la palabra del Señor. Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras
y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y padezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. El Señor bendiga su palabra. Pues os agradecería que me acompañarais todos a lo largo de este salmo para poder estudiar todos qué nos dice el Señor en su palabra. Nos habla del Mesías de Dios, nos habla del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo que llegará a la tierra. Lo dice de un modo, a la vez, de un modo realista, en un mundo perturbado, ¿verdad? En un mundo en que los gobernantes, los reyes y las personas que vivían en ese contexto, pues era un mundo que no iba bien, ¿verdad? Un mundo que estaba enormemente abatido. Pero a la misma vez, este salmo profético nos dice que hay una esperanza, ¿verdad? Hay una esperanza en este mundo perdido, Y eso es importante para mucha gente en el día de hoy. Es importante para nosotros. Es importante para todos los que creen en el Hijo de Dios. Es importante incluso para las personas que no creen en Dios. Es importante que puedan leer este salmo y puedan reconocer que todo está en manos de Dios. Este salmo une dos actitudes, realismo y esperanza. Y una pregunta nos hacemos a nosotros mismos. Cuando vemos la realidad de las cosas, cuando nos enfrentamos a la realidad de este mundo, ¿podemos tener esperanza? ¿Podemos seguir guardando la esperanza del Señor Jesús en nuestra vida? Resulta ser una tarea imposible, ¿verdad? Resulta ser, a veces dices, ¿cómo va a acabar el mundo? ¿Dónde vamos a ir? ¿Cómo, Señor, me puedes poner en esta prueba tan dura, verdad? ¿Cómo puedo pasar estas necesidades? O ves otras personas que las están pasando, ¿verdad? Y a veces resulta imposible guardar esta tensión entre realismo y esperanza. Enciendes las noticias y ves lo que está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Ves guerras, ves todo lo que está pasando y te parece todo como una esperanza ingenua, ¿verdad? Te parece, bueno, ¿realmente hay esperanza? ¿Realmente hay esperanza en el día de mañana? Y hoy nos enfrentamos a un año que va a venir, ¿verdad? Y para mirar a este año, para mirar los días que van a venir durante todo el año nuevo, podemos verlas con esta esperanza. ¿Realmente hay esperanza a través de todo este año? Y nos preguntamos, ¿se puede tener esperanza siendo realista en la situación en la que vive el mundo? Jerusalén en guerra, Palestina en guerra, los gobiernos que no están asentados conforme tienen que estar. ¿Se puede tener realmente esperanza en el tumulto del mundo en el día de hoy? Sabiendo lo que está pasando en este día, pueden llegar a veces ser las cosas peores de las que estamos viendo. Eso es lo que dice
el mundo realmente, lo que dice el mundo al ver lo que está ocurriendo en el día de hoy, ¿verdad? Al ver las noticias, dicen, realmente no hay esperanza. Eso es lo que dice el mundo. Realmente las cosas no van a ir bien. Cada día está peor y las cosas van a ir mal y mal y mal. Pero el Salmo 2, el Salmo 2 no está de acuerdo con esto. El Salmo 2 piensa diferente. El Salmo 2 dice que tienes que ser realista, pero a la vez de ser realista, tienes que ser esperanzador. Tienes que ver la realidad y a través de la realidad que estás viendo en el mundo, tienes que tener esperanza. Y podrías mirar el Salmo 2 conmigo por un momento. Vamos a ver el Salmo 2 y nos fijaremos cómo está estructurado este Salmo. Tiene 4 secciones el Salmo. Una de ellas muestra con una voz diferente. Hay 4 secciones en las que habla un orador diferente en las 4 secciones. Así que en los versículos del 1 al 3, el enfoque recae en un mundo enfurecido, en un mundo airado, ¿verdad? En un mundo que no tiene paz. En el primer lugar, veremos reconociendo la furia del mundo. Y se puede escuchar la voz de los reyes, ¿verdad? La voz de los reyes burlones y los gobernantes rebeldes hablando en el versículo 3. Luego veamos el versículo 4 al 6. Y esta es la segunda sección donde veremos la respuesta de Dios. La respuesta de Dios Padre. Contemplando la risa de Dios. Se ríe burlonamente. Dios ve a los gobernantes, ve a los países de ese mundo, ¿verdad? Y Dios se ríe burlonamente de su insignificante rebelión. Dios los ve y ve que van en contra de su voluntad, ve las cosas que están haciendo, ve cómo están yendo los países y Dios se ríe. Y luego habla y se puede oír su voz en el versículo 6. Y luego veamos el versículo 7 al 9. Hay un tercer orador en este salmo. Es como una canción que podían cantar este salmo en el templo con unas personas que cantaban por un lado, otras que respondían por otro y otras volvían a responder por otro. Veamos el versículo del 7 al 9. El tercer orador es el propio Hijo de Dios, Jesucristo. Esta es la voz del tercer orador y este es el Rey de Dios en Sion. ¿De acuerdo? Veremos aquí descubriendo la autoridad del Hijo. Así que reconociendo la furia del mundo, contemplando la risa de Dios, descubriendo la autoridad del Hijo, y luego finalmente en el versículo 10 al versículo 12 hay una voz más, y esta es la voz del salmista, que suena terriblemente como un predicador, ¿verdad? Como un predicador desde el púlpito, amonestando y clamando al pueblo de Dios, convocando a los reyes rebeldes, convocando a los gobernantes que van en contra de Dios. Aquí está el salmista. Y habla para que se sometan a la voluntad de Dios, al señorío del Hijo de Dios, con palabras de súplica. ¿Lo ves ahí? Él habla con palabras de súplica. Es la voz del salmista. ¿Ves el esquema estructurado en este salmo? Eso es lo que quiere decir el salmista. Es importante entenderlo. Es importante que entendamos lo que quiere decir ese salmo para empezar a hablar de él, para empezar a comprenderlo, para empezar a investigar y a saber qué nos dice el Señor en su palabra. El salmista no empieza desde abajo, ¿verdad? El salmista no empieza hablando del desorden, de un mundo roto,
lleno de mal, lleno de guerra. El salmista empieza hablando desde arriba. El salmista empieza hablando de aquel que controla todo, de aquel que tiene un poder fuerte, de aquel que es soberano sobre todas las cosas. Ahí está la esperanza. Ahí está verdaderamente la esperanza de este salmo. Cuando piensas en la furia de las naciones, sabiendo que Dios está al control de todo. A ver si me explico. Cuando vemos las guerras, cuando vemos los desastres, cuando vemos el descontrol, cuando vemos a dónde va el mundo, debemos pensar que Dios está al control de todo. ¿Puedes imaginar algo más inútil que los pueblos, los jefes, los gobernantes quieran ir en contra de la voluntad de Dios? ¿Quieran hacer su propia voluntad en el mundo? Lo que necesitamos es entender en esta perspectiva permite al salmista enfrentar nuestro mundo complicado. En esta perspectiva permite al salmista tener una visión y ver dentro de un mundo complicado, como un mundo en el cual vivimos nosotros. Vivimos en un mundo donde los gobernantes de los países no gobiernan bien realmente, gobiernan para sí mismos muchos de ellos. Vivimos en un mundo donde pocas cosas nos ven, donde las guerras nos traen dolor, nos traen pobreza, nos traen dolor, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde tenemos que verlo desde la perspectiva en la cual este salmista la está viendo. Simplemente porque el salmista sabe quién está a cargo de todo. El salmista lo sabe. Puede mirar la realidad sin inmutarse. Puede ver las cosas que están pasando en el mundo y lo que pasará realmente sin inmutarse, sin sentirse abrumado con ellas. Así que asegurémonos de mantener firme esta perspectiva, ¿verdad? De mantenernos a considerar que las cosas que vienen y que vendrán están bajo el control de la voluntad de Dios. Fijémonos en lo que escribe en el versículo 1. Dice que están furiosas y conspirando. Las naciones están conspirando juntas, sus reyes. Versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y los principales consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El salmista no endulza las cosas aquí en absoluto, ¿verdad? No dice, bueno, vamos a ver lo que pasa, vamos a ver lo que ocurre en el mundo, vamos a esperar. No, el mundo no quiere saber nada de Dios. Los gobernantes del mundo no quieren saber nada del verdadero rey, del verdadero gobernador de este mundo. Así que el corazón humano está realmente al desnudo en este salmo, ¿verdad? Está realmente mostrando realmente lo que el mundo quiere para sí mismo. Por cierto, la palabra utilizada, ungido del Señor, en el versículo 2 es realmente la palabra Mesías. El Mesías, el ungido del Señor. Está diciendo el Señor a su Mesías. En esas palabras en Lucas 19, versículo 14. No queremos que éste reine sobre nosotros. Está diciendo lo mismo. Lo mismo que decía en Lucas 19, 14. No queremos que éste reine sobre nosotros. Eso es lo que está diciendo. Es lo mismo que están diciendo los reyes y gobernantes de ese mundo. No queremos, echemos de él sus cuerdas. No queremos que él gobierne con nosotros. Y esa actitud resulta lamentablemente familiar para nosotros, ¿verdad? Incluso en nuestra sociedad en el día de hoy, ¿verdad? En situaciones cotidianas la gente
consiste inconscientemente en rechazar la autoridad de Dios. La gente no quiere tener la autoridad de Dios en sus vidas, a no ser que sea un hijo de Dios, un creyente, un arrepentido por sus pecados, ¿verdad? La gente no quiere la autoridad de Dios en sus vidas. No queremos que Él reine sobre nosotros. No quieren que reine Dios, su voluntad, sus estatutos, su palabra sobre ellos. Esa resistencia se manifiesta en varias formas, pues en decisiones personales, en comportamientos sociales, ¿verdad? Que bueno, ¿para qué decirlos? Lo sabemos todos qué comportamientos pueden ser. Es un recordatorio de cómo la rebeldía de Dios no es un tema solamente del Antiguo Testamento, ¿verdad? No es un tema solamente de las Escrituras, es un tema que está totalmente presente en el día de hoy. ¿Y cómo interpretamos esto? El Salmo 2 nos revela, nos lo dice, nos revela la verdad. Se trata de la furia de las naciones. La furia de las naciones, la conspiración de los gobernantes de la tierra tomando consejo juntos contra el Señor y contra su ungido. Los gobernantes y los reyes de esta tierra. Es notable que cuando la furia de las naciones se desató durante la primera persecución que tuvo la Iglesia, notemos esto, según Hechos capítulo 4, cuando la persecución se desató al pueblo de Dios en Hechos 4, instintivamente estos hermanos recurrieron al Salmo 2. Recurrieron a ese salmo y lo hicieron mientras buscaban comprender el significado de lo que les estaba pasando. Ellos estaban siendo perseguidos por predicar, por enseñar, por llamar a otros a las verdades del Señor Jesús. Y dice Hechos 4:24, alzaron unánimes su voz a Dios y oraron los tres primeros versículos del Salmo 2. Y luego dice esto que en respuesta en el versículo 27, dice, porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato. Ahí están los reyes de la tierra, ¿verdad? Ahí están representados los poderosos, los que quieren tener el gobierno de las ciudades, de los pueblos, de las naciones, los reyes de la tierra, los gobernantes de este mundo, junto con los gentiles, ¿verdad? La palabra gentil significa simplemente las naciones, ¿verdad? Ahí están. Y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Así que leyeron los sufrimientos de Jesús bajo Herodes y Pilato y los romanos y los judíos. Y como el cumplimiento del segundo salmo, y vieron claramente que en la crucifixión del Señor Jesucristo, aquí estaba en él estaban las naciones. Y los gobernantes de la tierra trataron de deshacerse del yugo del Señor, crucificándolo. Del ungido, ¿verdad? Trataron de deshacerse de él y también lo veían en las propias persecuciones que tenían, ¿verdad? Veían que el Salmo 2 estaba ocurriendo en ellos en ese momento, ¿verdad? Veían que el Salmo 2 era para ellos en ese momento y en esas circunstancias. Pero la palabra de Dios es siempre permanente para nosotros. Veían que la persecución que estaban teniendo por causa de Jesús iba a tener oposición, ¿verdad?, del mundo en ellos mismos. Queridos hermanos, en otras palabras, el Salmo 2 nos proporciona la pauta interpretativa para experimentar el sufrimiento a lo largo de este año. ¿Has sufrido el año pasado o este año en el que aún estamos?
Yo creo que sí. Yo he sufrido también. ¿Cómo podemos enfrentar este sufrimiento, en este nuevo año, estos nuevos días que van a venir hacia nosotros? Pues el Salmo 2 nos proporciona una pauta interpretativa para experimentar esos días de sufrimiento, ¿verdad? De no saber hacia dónde vamos, de ver lo que está pasando en este mundo. Y como cristianos, mirar perplejos lo que está pasando. Queridos hermanos, en otras palabras, el Salmo 2 nos brinda el marco interpretativo esencial y no podemos pasar por alto esta verdad. Es una lección crucial para nosotros. Confío en que puedas reconocerla, en que puedas ver el Salmo 2, leerlo y lo puedas reconocer. Si realmente deseas aferrarte a la esperanza, si deseas tener esperanza en los días desafiantes que vengan a tu vida durante este nuevo año, es fundamental permitir que las Escrituras sean el foco interpretativo en tu día a día. Es esencial que las Escrituras sean por encima de todo la experiencia que sane tu día a día en tu caminar diario, ¿verdad? Permitamos que Dios dé sentido al mundo mientras ejerce su gobierno, tanto en nosotros como en las naciones. Esto es una gran medida lo que la Iglesia en Hechos 4 estaba practicando. Esto es en gran medida lo que estaba pasando en Hechos capítulo 4. Después que invocaran el Salmo 2 en sus plegarias, utilizaban las Escrituras para tener una guía en medio de la adversidad, para tener una guía en medio de sus vidas. Y así tuvieron liberación en medio del sufrimiento. Así pudieron mantenerse firmes y siguieron proclamando el nombre de Dios en su ciudad. Oraron a la luz del Salmo 2, Hechos 4:29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. El mundo no les asediaba, el mundo no les preocupaba, hasta que llegaron al Salmo 2 y fueron liberados, ¿verdad? No les preocupaba porque vieron realmente la voluntad de Dios en este Salmo. Y el versículo 31, en Lucas versículo 31, dice: el lugar tembló, ¿verdad? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Estaban fortalecidos por la palabra de Dios. Buscaban guía y consejo dentro de la palabra de Dios. A pesar de las amenazas, del sufrimiento, por predicar a Cristo, el Salmo 2 fortaleció con determinación sus vidas. El Salmo 2 les dio ayuda para fortalecer su corazón mediante el Espíritu Santo. El Salmo 2 les ayudó a perseguir en su labor como creyentes, en su ciudad, en su iglesia. El Salmo 2 les dio esperanza en medio de la realidad, que estaban pasando. Y en segundo nos capacita para encarnar un mundo tumultuoso, ¿verdad? Un mundo con una vorágine de ira, ¿verdad? Una vorágine de descontrol. Un mundo que tiene realmente un sentido dividido, un sentido apagado. Un mundo tumultuoso con realismo y sinceridad acerca de la oscuridad y la dificultad de las circunstancias. No tenemos que evadirlo, no tenemos que
que mirarlo y decir, wow, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿No? No tenemos que evadirlo. Por el contrario, el Salmo 2 nos provee los recursos necesarios para enfrentarlo, para enfrentar este mundo que estamos viendo. Lo primero que hay que pensar es reconocer la furia del mundo. Reconocer esta furia. Y luego miremos los versículos 4 y 6 y observemos en segundo lugar la respuesta de Dios. El Señor está mirando este mundo como también lo estamos viendo nosotros. Y el Señor está contemplando la risa de Dios. Ahí vamos a ver, aquí está Dios que ríe, el Dios que ve a un mundo enfurecido y se enfrenta al Dios que ríe. Este mundo perdido, ¿verdad? El que mora en los cielos se reirá, dice la palabra de Dios. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará con ellos en su furor y los turbará con su ira, diciendo, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Cómo encuentra el salmista, la iglesia en Hechos 4, la valentía para enfrentar un mundo difícil? ¿Cómo podemos encontrar esta misma fuerza ante las pruebas actuales y los problemas futuros? La clave está en comprender el dominio indiscutible de Dios en su creación, en el mundo, ¿verdad? Observando cada susurro, ¿verdad? Cada sigilo, cada plan que tienen las naciones, cada nuevas leyes que salen del mundo, ¿verdad? Cada nueva cosa que viene, que conspira en contra de Dios. Todo ha llegado a los oídos de Dios, todo lo sabe Dios y Dios conoce lo que va a ocurrir. Pero si has llegado a conocer a Dios como Padre del Señor Jesucristo, si has llegado y realmente te has desanimado ante las conspiraciones de los reyes terrenales y para recibir la seguridad de que todo está bajo su control, Él gobierna sobre todo y encontrarás un inmenso consuelo en eso. Encontrarás consuelo sabiendo que Dios gobierna todas las cosas. Verás que la manera de sugerencia para que podamos ver la rebelión humana es que pueda acercarse a derrocar el dominio de Dios. No puede frustrar sus propósitos. Notarás que Dios ya va más allá de simplemente reír, ¿verdad? Él va mucho más allá. Examina el versículo 6 conmigo. Él ya ha designado a su rey. Él ha designado a su rey para gobernar en su nombre. Dice, en cuanto a mí, he puesto a mi rey sobre Sión, en mi santo monte. ¿Qué celebramos? ¿Qué hemos celebrado en Navidad, verdad? ¿Cuál es la esencia de la Navidad? Sin duda, festejamos el nacimiento del Señor Jesús, ¿no? Claro. Quien vino a obedecer, a derramar su sangre y a morir por los pecadores, para asegurar realmente nuestro perdón. Esta es la Navidad. Este es el núcleo glorioso del Evangelio en Navidad, que nunca debemos perder de vista. Sin embargo, a veces nos damos cuenta de que tanto la imagen que vemos de la Navidad no es realmente la imagen de la muerte, del nacimiento y la muerte del Señor Jesús, sino vemos pues al niño en Belén, vemos a los pastores, vemos a los reyes en este momento, vemos al Belén del Señor y vemos algo realmente que produce un poco de tranquilidad, ¿no? Pero realmente no es
no es realmente el advenimiento, la respuesta de Dios a un mundo enfurecido. El advenimiento trata sobre Dios que ríe, sobre el Dios risueño, que nombra a su Hijo, a su regocijo, a su Rey, para gobernar todas las cosas. Consigue de que sin importar su rebelión contra Jesucristo, Él alcance el imperio y su reino no tendrá fin. Pero miremos el versículo 7 al 9, escuchemos la primera voz que oímos en este pasaje. La tercera voz. Es la voz del Rey de Dios. En el lugar que está descubriendo la autoridad de Dios, Él habla directamente y dice: yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, y yo te engendré. Hoy pídeme y te daré por herencia de las naciones, como posesión tuya, los confines de la tierra. Las quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, las desmenuzarás. Este es el decreto que comienza en la declaración de la identidad del Hijo de Dios, en el versículo 7. ¿Quién está hablando aquí? Se nos revela la verdadera identidad del Hijo de Dios. Tú eres mi Hijo, que yo te he engendrado hoy. Podemos recordar pues este versículo de Hebreos 1, versículo 5, pues porque este versículo cita y aplica al Señor Jesucristo, saltando Jesús es el Hijo Divino. Él hoy te he engendrado implica un engendramiento eterno, ¿verdad? Hoy es el presente eterno de Dios. Hoy es el presente de la vida divina de Dios. Es el presente y el futuro de Dios. Es el Hijo, ha sido engendrado para toda la eternidad. Y por eso leemos el capítulo 1 de Juan, Juan 1, versículo 18, que utiliza el mismo lenguaje que encontramos en el Salmo 2, en Hebreos 1:5, para hablar de Jesús como el Dios unigénito que está en el seno del Padre. Este Hijo, a quien Dios ha designado para ser Rey, no es otro que la bendita Trinidad, el Hijo de Dios viviente. Y observa también no solo su identidad, observa el alcance del reino del Hijo de Dios, el alcance de su reinado. Miremos el versículo 8. Pídeme y te daré por herencia de las naciones tu heredad y como posesión tuya los confines de la tierra. No hay lugar, ni grupo étnico, ni poder político, ni ejército, ni nación, ni tribu, ni lengua, donde el dominio de Dios esté presente, ¿verdad? No hay ninguna que pueda controlar el dominio de Dios en absoluto. Las mismas naciones que están furiosas y conspirando en el versículo 1 no serán posesión de los reyes mezquinos de la tierra, ¿verdad? No serán, sino serán solamente del Rey ungido de Dios. Los confines de la tierra le pertenecen, todo le pertenece a Él. El Hijo de Dios, asesinado, abatido, cansado, dolorido, crucificado. ¿Recuerdas de qué trata la Navidad, verdad? ¿De qué trata en ese tiempo? Se trata de levantar la cabeza, ¿verdad? Se trata de mirar más allá de este mundo, ¿verdad? Se trata de ver lo que ha hecho el Señor Jesús por los pecadores. Se trata de recordar que el verdadero Rey ha llegado y no hay lugar para ningún dominio ni gobierno hacia Él. Y realmente Él reina, y no olvidemos que el Rey ha venido. El Rey ha venido y el Rey vendrá, ¿verdad? El Rey que esperamos vendrá. El Rey que ha venido estos días de Navidad. Así vemos la identidad del Hijo de Dios reinante.
vemos algo que del alcance del reino de Dios. El reino de Dios alcanza a todas las naciones. Antes de continuar, asegurémonos que no perdemos de vista que Él reinará. El versículo 9 nos dice, los quebrantará con vara de hierro y con vasija de alfarero los desmenuzará. Había una tradición entre los antiguos faraones, ¿verdad? Que cuando iban a coronar a un faraón, pues ponían 4, 5, 6 vasijas de alfarero y pintaban el nombre de sus enemigos en cada vasija en cada una de las vasijas. Así que cuando lo iban a coronar, rompían cada una de las vasijas. Y luego de romper estas vasijas, las hacían pedazos, ¿no? Rompía todos los nombres de todos sus enemigos. Y estas vasijas no podían volver a juntarse, estaban todas rotos. Contra el Rey del Señor no puede haber resistencia. Esa es la imagen, ¿verdad? Esa es la imagen que nos presenta este salmo. Ahora bien, creo que si somos sinceros, esa imagen realmente chirría muchas veces delante de nosotros, ¿verdad? Contra nuestra sensibilidad de Navidad. A veces tenemos en mente al niño Jesús, tenemos en mente la escena romántica del Belén, la escena romántica de los ojos llorosos de las personas que están delante, de los corazones entregándole regalos, ¿verdad? Tenemos en mente eso, pero realmente necesitamos este rey que nació como el rey sobre todas las naciones. Necesitamos el juicio y la justicia de Dios en medio de este mundo. Una justicia que nadie puede ignorar y manipular. No necesitamos eso desesperadamente, ¿verdad? Un juicio justo. Ese es el Rey que ha venido en el Señor Jesucristo. Es el Rey que ha venido en el niño nacido en el portal de Belén. Ese es el Rey que celebramos en Navidad, que se celebra esta temporada. Es el Rey al que nos acogemos para enfrentar el nuevo año, en el reconocimiento de la furia del mundo, contemplando la risa de Dios, descubriendo la autoridad del Hijo y finalmente las palabras de súplica del salmista. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer a la luz del primer nacimiento del Rey? ¿Qué debemos hacer? Miremos los versículos 10 al 12. Pero por fin oímos hablar al salmista. Y dice así, ¿cómo deberías prepararte? ¿Cómo deberíamos prepararnos para enfrentar este nuevo año? El Salmo 2 dice que hagas lo que hagas, debes servir al Señor. El Salmo 2 nos dice servir al Señor con temor y alegrarte con temblor. Honrad al Hijo, no sea que se enoje y parezcáis en el camino, porque su ira se enciende pronto. Bienaventurados todos los que en Él confían. Jesús vino, ya sabes. Jesús llegó en su primer nacimiento, ¿verdad? Para proporcionar refugio, para proporcionar consuelo a los pecadores rebeldes como tú y como yo. Jesús llegó y Él obedeció y sangró. Él obedeció y murió y resucitó para que se hiciera la provisión para cualquiera que cree en Él. Nadie necesita padecer en este camino de muerte. Nadie necesita sufrir y enfrentar las consecuencias de este nuevo año en este camino de destrucción. En este mundo hay una oferta disponible para ti en este salmo. Hay una oferta de una vida bendita para todos los que creen en Él. Tú sabes que Él murió. Él mismo
murió de una muerte maldita, ¿verdad? Él mismo murió para que el camino pudiera ser abierto para todos los pecadores, para que todos podamos confiar en Él en medio de un mundo tumultuoso, en medio de un mundo difícil, en medio de un mundo que no se aclara ni Él mismo, ¿verdad? El Hijo de Dios bendito murió para dar muerte, para dar vida a todos los que creen en Él. Honra al Hijo y apártate del pecado. Honra al Hijo y confiesa tu rebelión delante de Él. Él vendrá un día no muy lejano, ¿verdad? ¿Cuándo vendrá? Vendrá un día no muy lejano y habrá un segundo advenimiento. Habrá una segunda venida del Señor Jesús. Cuando Jesús regrese para juzgar a los vivos y a los muertos. Y esto lo sabían realmente las personas en Hechos 4, ¿verdad? En ese momento ellos sabían eso. Y en este momento nosotros sabemos esto, ¿verdad? Cristo vendrá, Cristo viene. Ellos pensaban que Cristo venía ya. Cristo viene. Apocalipsis 19:15 retrata este momento que cita el Salmo 2. Los regirá con vara de hierro y pisará el lagar de furor de la ira de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Así que hoy, mientras escuchas la voz de Dios, mientras escuchas las súplicas del Salmo 2, no endurezcas tu corazón. Mientras escuchas lo que el Señor tiene preparado en su palabra para nosotros en esta mañana, no endurezcas tu corazón, porque Él quiere que puedas enfrentar las dificultades de este mundo confiando en el Rey ungido de Dios, en el Rey que gobierna todos los corazones, gobierna el mundo y todos los gobernantes que hay en Él. Oye su voz. Oyed la voz de Dios. Oyed la voz del Señor Jesucristo. Él te está realmente suplicando al final de este salmo, a través del salmista. Él está suplicando y diciendo, vuélvete y vive. Vuélvete y vive en Él. Volvamos y viviremos en Él. Volvámonos a Él. Durante este nuevo año, caminemos en Él. Confiemos en Él. Veamos al mundo en esta perspectiva, entre la realidad y la esperanza, confiando en el Hijo de Dios, confiando en su voluntad sobre las naciones, confiando en su voluntad en cada uno de nosotros. Ven y escóndete en Él. Escóndete en Jesús. Él es el único refugio, el único lagar de la furia de Dios. La furia que caerá sobre las naciones, pero no caerá sobre el pueblo de Dios, sobre todos aquellos que confían en Él. Mira a Jesús y confía en esta mañana en Él, para comenzar el 1 de enero un nuevo año, exaltando, glorificando al Hijo de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque tienes un propósito eterno en cada uno de nosotros, Señor. Tú nos has llamado desde las tinieblas a la luz admirable de tu Hijo Jesucristo. Queremos caminar en ti, acompañados por tu Espíritu Santo, Señor. Estudiando tu palabra, Señor, sabiendo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor, y pudiendo enfrentar todo lo que en este mundo está sucediendo, todo lo que puede suceder en nuestra vida, siempre con la confianza puesta plenamente en tu Hijo Jesús. Te pedimos, Señor, que obres en cada uno de nuestros corazones para que todo se haga una realidad en nuestra vida. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.